presentación, yo estoy a cargo de un laboratorio de investigación y de apoyo a las tesis de doctorado dentro de la universidad, un laboratorio de estudios genéticos. Y tengo además una línea de investigación centrada en el efecto de los insecticidas y de agentes estresantes en general en insectos. A través de un proyecto FONDES y de investigación, los últimos 3 años he estado estudiando el efecto específicamente de los neonicotinoides en las abejas, usando Apis mellifera entonces como modelo de estudio, y eso es lo que les voy a compartir ahora. Entonces, mi formación es bióloga evolutiva y soy ecóloga, entonces tengo una mirada bastante macro dentro de los estudios y de las preguntas biológicas que abordo, ¿ya? Entonces, en ese sentido tengo que introducir la presentación con este concepto que es servicio ecosistémico, en que son los procesos o funciones de los ecosistemas por los cuales la naturaleza nos entrega beneficios a la humanidad. Entonces, todos los días los ecosistemas naturales nos proveen de bienes y servicios de los cuales la humanidad depende, como la agricultura, es también un servicio ecosistémico, la producción de agua, ¿no es cierto?, los humedales que bordean a las ciudades, particularmente en Valdivia, de donde yo soy, donde vivo, los humedales son muy importantes y están cada vez desapareciendo. Y entre los servicios ecosistémicos está también la polinización, ¿no es cierto?, que es el tema que nos convoca. Y hay una pregunta que está dando vuelta en la literatura científica, en el mundo científico hace varios años ya, y es si realmente la polinización está o no está en crisis. Si bien nosotros podemos evidenciarlo en las abejas, ¿no es cierto?, los apicultores han sufrido estas disminuciones y estas muertes de sus colmenas, en realidad hay una crisis de la polinización en términos globales y está ya bastante aceptada a nivel mundial. Y hay muchas publicaciones, yo les puse acá una, que es un review de una excelente revista, en que efectivamente se toca este tema en profundidad. Hay revistas completas con distintos trabajos dedicadas a ver qué es lo que está pasando con la crisis de la polinización. Y uno de los primeros registros de la disminución de polinizadores fue precisamente en Apis mellifera, porque es el polinizador, ¿no es cierto?, manejado por excelencia y que nosotros podemos visualizar más fácilmente las disminuciones porque estamos constantemente trabajando con ellos. Pero no es el único polinizador y existen otros polinizadores naturales, bueno, que Lorena también después va a hablar, que pasan a ser muy importantes en los ecosistemas y fundamentales. Pero la abeja melífera nos permite ser un primer indicador de qué es lo que está pasando. El primer registro del colapso de las colmenas o el síndrome del CCD que se denominó en el ambiente científico fue a través de esta publicación en el 2008, en donde se estudiaron por varios años la disminución de las colmenas en Estados Unidos y se encontró una pérdida de hasta un 36% de las colonias en el 2006 y un 56% en el 2007 en distintos estados. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que se discute? El problema es muy complejo, es lo que se llama multifactorial y por lo tanto es muy difícil de abarcar desde una sola arista. ¿Ya? Básicamente, los factores que están influyendo en esta crisis de la polinización y disminución de los polinizadores a nivel general es la intensificación agrícola, la fragmentación del hábitat, el cambio en el uso de suelo, el cambio climático, la dispersión de especies, la entrada, esto significa, por ejemplo, la entrada de competencia a los polinizadores, la introducción que hizo el SAC en forma intencional de Bombus terrestri, que ha competido con el Bombus dalbomi y está llevándolo a la extinción, la homogenización de las poblaciones, incluyendo la homogenización de Apis mellifera con la movilización de las colmenas, ¿no es cierto? Son distintos factores, por ejemplo, que hacen reducir la diversidad genética de las especies, que es fundamental para resistir los cambios ambientales que tienen que enfrentar. Y entonces, uno de esos factores es la introducción y el uso masivo de insecticidas. Estos son gráficos que se presentaron en una reunión o en un grupo de científicos que ha constantemente estudiado la polinización, que es el grupo de Lidbes, que muestra que si bien es cierto, hay una crisis en la polinización, Apis mellifera no está siendo tan fuertemente afectada porque es un polinizador manejado y cuidado por el hombre. Por lo tanto,
si no somos capaces de visualizar o de considerar lo que está pasando con Apis mellifera, que al parecer no está tan afectada, hay por detrás muchos polinizadores nativos que probablemente el efecto es muchísimo mayor. Entonces, esto muestra los gráficos de las colmenas. Si bien es cierto, hay países donde el número de colmenas ha ido disminuyendo, hay otros donde se mantiene, aumenta, y en términos global, las colmenas han ido aumentando en el mundo. Entonces, el tema que yo estudio, que a mí me convoca, es el uso de insecticidas para manejar las plagas y cómo estos insecticidas afectan a insectos benéficos. El hombre, desde antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo, usaba productos químicos, ¿no es cierto?, para controlar las plagas. Se usaba el azufre para control de insectos. En el 1800 se empezó a usar la piretrina, que se saca del crisantemo. Las plantas han evolucionado en una guerra armamentista con los insectos, donde producen lo que se llaman los aleloquímicos para defenderse de las plagas. Y el hombre ha ido copiando eso y produciendo insecticidas artificiales. En 1940, este señor, Paul Hermann Müller, gana el premio Nobel por encontrarle un uso a un compuesto que ya había sido sintetizado, que es el DDT, y este uso fue el control de plagas, ¿ya? Y imagínense, en ese año eso generó que él ganara el Nobel, pero ya en 1962, esta otra persona publica un libro que se llama La primavera silenciosa, donde muestra cómo el DDT estaba dejando la embarrada en el ecosistema porque se bioacumulaba y iba siendo tóxico a distintos niveles. Bueno, en 1960 salen comercialmente los piretroides, en 1972 se prohíbe el DDT y en 1990 aparecen comercialmente los neonicotinoides. Entonces, si bien esto es una historia de los insecticidas en términos muy reducidos, lo que yo quiero mostrar es que constantemente aparece un producto y pasan años para poder encontrar cuál es el efecto tóxico global que producen. Eso es la historia de los insecticidas, ¿ya? ¿Y por qué? Esto es un gráfico sacado de una revista científica que muestra la evolución de la resistencia insecticida. La evolución es mala. Yo también estuve haciendo unas charlas en el Senado una vez junto con Lorena. Y claro, existe el concepto de que el adaptarse puede generar de alguna manera ser beneficioso, pero lo que resulta de esto es que se generan mecanismos de resistencia y por lo tanto el hombre lo que hace es aplicar más insecticida a más dosis, a mayor frecuencia, con lo cual contaminamos aún más el ambiente. Entonces esto es la historia de la resistencia a los insecticidas y el hombre erróneamente cree que va a ser capaz de ganarle a la naturaleza en realidad. Por mucho que nosotros imitemos a la naturaleza, saquemos productos químicos de la nicotina, por ejemplo, como de la planta del tabaco, finalmente el insecto se va a adaptar y va a resistir y entonces vamos a ir aumentando esta guerra armamentista. Entonces, por ejemplo, el DDT que aparece en 1940, en 1946, que es el número ahí entre paréntesis, ya habían insectos resistentes. Después los organofosforados que aparecen en 1950, en el 65 ya habían registros de insectos resistentes. Los carbamatos, los piretroides, los neonicotinoides, que son los más modernos, en el 95 ya se detectaron varios mecanismos de resistencia en distintas especies de insectos, principalmente por sobreexpresión de enzimas de detoxificación, que son las enzimas P450. En una reunión acá en la FAO, nos entregaron unos folletos y nos mostraron esta diapositiva, en donde ellos tenían registros de que en los últimos 20 años en Chile la importación de insecticidas aumentó casi en un 500%, lo cual a mí me parece realmente increíble. Y centrándonos ahora en los neonicotinoides, ¿qué es lo que son? Los neonicotinoides son estas moléculas sacadas o sintetizadas hoy en día a partir de la nicotina, este aleloquímico natural de la planta de tabaco. ¿Y por qué? Porque la planta del tabaco en realidad es consumida por muy pocos insectos. Existe un áfido, el Myzus persica nicotiane, que es una subespecie, como una raza, que tiene mecanismos de resistencia, pero en realidad la nicotina es un alimento de muy pocos insectos, porque tiene precisamente este alelo químico que lo hace muy tóxico. Entonces, a partir de este alelo químico se han ido sintetizando una serie de productos que ustedes deben conocer incluso mejor que yo, y yo con el que estudié es el imidacloprid, pero han salido otros.
Precisamente estos 3 creo que son los que fueron prohibidos en Europa y que tienen la particularidad de tener el mismo mecanismo de acción. Cualquier neonicotinoide va a actuar de la misma forma en la abeja. Estos insecticidas lo que hacen es bioacumularse en el cerebro de la abeja y excitan a la abeja, hacen que aumente la transferencia de información nerviosa en sus neuronas y finalmente mueren por parálisis, por una sobreexcitación. Si ustedes han visto a las moscas, por ejemplo, con los insecticidas, lo que hacen es morir finalmente como saltando porque se intoxican con los mismos desechos que se producen por el exceso de transferencia de impulso nervioso. No sé si se ve bien la diapositiva, pero esto lo que muestra es la neurotransmisión normal entre una neurona pre y una neurona postsináptica que se llama. En este espacio, los neurotransmisores llegan acá a los receptores y se unen, y existe una enzima que es la acetilcolinesterasa que lo que hace es romper este neurotransmisor y deja el espacio libre nuevamente para que el impulso nervioso se frene. Este tiene que ser un traspaso de información muy corta en el tiempo. Los neonicotinoides son similares a este neurotransmisor normal que tienen los insectos y se unen a la neurona postsináptica, pero la acetilcolinesterasa no es capaz de reconocerlo, por lo tanto no los degrada y se quedan unidos acá y entonces la transmisión del impulso nervioso se hace constante. Esto ocurre en los insectos. ¿Y por qué los neonicotinoides son dañinos para insectos y muy poco dañinos para humanos? Porque si no, no podríamos fumar, por ejemplo. Es porque nosotros no tenemos esos receptores o los tenemos en muy baja proporción. Pero los insectos los tienen en forma muy abundante y están localizados en esta zona que se llama el corpora pendiculata del cerebro. Esto es un corte transversal de cabeza de una abeja que muestra los distintos lóbulos del cerebro. Y en esta zona es donde están esos receptores a los cuales se une la nicotina o los neonicotinoides. Y esa zona es una zona clave del cerebro que es justamente donde toda la información sensorial es procesada. ¿Qué tienen de especial estos insecticidas y por qué afectan a las abejas y a los polinizadores benéficos? Los insecticidas tienen la función de matar a los insectos, por lo tanto, si un apicultor tiene sus colmenas cerca de un predio agrícola que ponen un insecticida, particularmente un neonicotinoide o cualquier insecticida, en realidad no hay que extrañarse que las abejas se mueran. El tema es que estos neonicotinoides tienen una particularidad y es que tienen un efecto que se llama subletal, que en muy bajas dosis no matan a los insectos, pero tienen alteraciones que son las que ahora los científicos estamos empezando a estudiar y a entender. Entonces la pregunta no es si el neonicotinoide mata a la abeja, la pregunta es si una dosis residual prácticamente indetectada en el ambiente puede tener un efecto en el largo plazo en nuestros polinizadores, tanto nativos como manejados. Un neonicotinoide tiene una vida media que puede alcanzar los 1000 días. Eso es muchísimo. Un piretroide, por ejemplo, dura 2 semanas en el ambiente. Pero un neonicotinoide permanece en el agua, en el suelo, en las mismas plantas. Además, se aplica en las semillas. ¿Ya? Ustedes saben, se puede comprar semillas que están sumergidas o rodeadas de neonicotinoides. Y tienen, como les decía, efectos fisiológicos y comportamiento subletales. La abeja no muere, por lo tanto lo que le ocurre es muy difícil de detectar. Esto también está tomado de un paper científico de una revista de Science del 2014, es una de las mejores revistas científicas, y que lo que muestra es que cuando la semilla está inmersa en neonicotinoide, solamente un 20 a un 2% de ese neonicotinoide se va realmente a la planta, ¿ya? Que es el objetivo de por cual se aplica la semilla. Entre un 80 y un 98 se absorbe en el suelo y por lo tanto llega a lugares no objetivos finalmente. Contamina el agua, produce mortalidad en artrópodos, contamina en forma directa o indirecta las aves y organismos no objetivos. Pero este neonicotinoide se
diluye en el ambiente, queda en una dosis muy, muy bajita, que es una dosis que se llama residual o en partes por billón, que es similar, o por lo menos la dosis que yo usé con mi grupo de trabajo, es similar a una cucharita de café disuelta en una piscina olímpica. O sea, con equipos normales de detección de químicos aquí en Chile no logramos detectarlo. ¿Ya? Con equipos lo que se llaman los HPLC vamos a encontrar 0 dosis porque en realidad el nivel de detección del equipo no es suficiente. Esto es un estudio también que salió en Science en el 2017. Un grupo de investigadores tomó muestras alrededor de todo el mundo de colmenas y estudió la concentración de neonicotinoides con equipos mucho más sofisticados y que lograron detectar dosis residuales de neonicotinoides. Y el punto, mientras más rojo, es que encontraron mayor dosis. Y aquí en Chile se enviaron a pedir muestras de 2 colmenas y en una encontraron una alta concentración de neonicotinoides y en la otra no. No está el detalle de quiénes fueron los apicultores que enviaron las colmenas. No sé si uno de ellos era orgánico o estaba en un lugar muy, muy prístino. Pero finalmente ustedes ven que en realidad estamos contaminados con neonicotinoides en todo el mundo. ¿Ya? Aquí en Europa, claro, se dieron cuenta y están cambiando un poco las normas, pero finalmente mi parecer es un poco negativo a lo mejor, es que si bien ciertos neonicotinoides se pueden prohibir, el mercado y la industria lo que va a hacer es producir otros neonicotinoides, que el efecto va a ser finalmente el mismo. Entonces tiene que ser como un cambio de mentalidad, no sé, a nivel general como más fuerte, porque en realidad la industria, o Bayer, Syngenta, no sé, las distintas empresas, la ganancia económica es muy alta, la presión es mucha. Entonces como que tenemos que entender en profundidad qué es lo que ocurre para, no sé, de alguna manera tomar un poco de conciencia. Hasta el momento existe fuerte evidencia científica de que los neonicotinoides en esta dosis residual producen efectos en los polinizadores. ¿Ya? Y aquí hay una cosa del lenguaje científico, en que si uno toma un paper en que ha estudiado, por ejemplo, el efecto de la navegación en bombus por un neonicotinoide, nosotros terminamos los papers diciendo existe probabilidad de que sea un efecto de este tipo, o hay evidencia que sugiere, pero lo que pasa es que en ciencia nada es negro o blanco, entonces uno tiene que usar ese tipo de vocabulario, pero en realidad hay un cúmulo de evidencia que a mí me permite decir que sí hay un efecto, y hay un efecto fuerte de los neonicotinoides en cambios fisiológicos en los insectos que pueden llevar a la larga a la extinción, o que están llevando a la extinción de muchos polinizadores nativos. Entonces se ha detectado, primero, que se bioacumula en el cerebro del insecto, que altera su capacidad de memoria, su comunicación, que lo hace más susceptible a enfermedades porque deprime su sistema inmune, que altera su navegación y su orientación, su aprendizaje, disminuye el rendimiento de la reina y altera el servicio de polinización. Entonces, yo podría estar mucho rato, y si alguno está interesado, le puedo enviar mucha literatura, porque hay mucha literatura al respecto, pero destaqué o saqué solamente algunos trabajos como para compartirlos con ustedes. Este trabajo muestra que se bioacumula. Aquí lo que se hizo fue un estudio en bombus terrestri en Estados Unidos, en que se alimentó el bombus por 3 días con algunos bombus controles en que siempre se dio alimento orgánico y otros con alimento con una pequeña dosis de neonicotinoides, esta dosis residual que yo les decía. Y si bien no hay diferencias significativas en la cantidad de neonicotinoides que se encuentra en el cerebro del bombus a los 42 minutos de alimentación, si ustedes se fijan, cuando el estudio pasó a los 3 días, la cantidad de neonicotinoides que se encontró fue enorme y es lo que se llama estadísticamente muy significativo en ciencia. ¿Ya? O sea, esto nos da una idea de que el insecto no es capaz de detoxificar y eliminar esta dosis y la está bioacumulando en su cuerpo, principalmente en el cerebro, donde ocurre toda esta comunicación sensorial. También hay fuerte evidencia de que los neonicotinoides disminuyen el sistema inmune de los insectos. Aquí hay nuevamente 3 dosis, un control, una dosis baja y una dosis un poquito más alta, pero en estos 2 casos son dosis residuales de neonicotinoide.
y se ve una tendencia a una disminución en la cantidad de hemocitos del organismo. ¿Ya? Esto es similar a los glóbulos blancos en los mamíferos, son células de defensa para defenderse de patógenos que circulan en la hemolinfa de los insectos. Aquí este gráfico nuevamente, control y 2 dosis de insecticida, y vemos que hay una disminución en el proceso de encapsulación de los microorganismos. Perdón. La abeja tarda más en defenderse cuando entra un virus o una bacteria a su sistema de hemolinfa. Y también hay una disminución en la actividad antimicrobiana de la hemolinfa. Se extrajo hemolinfa, se hicieron test y hay una disminución de la capacidad de repeler y de encapsular a los microorganismos. También hay una disminución en el rendimiento de la reina, ¿ya? Campos que están, o sea, colmenas, perdón, que están en campos con insecticida. Aquí cada color significa, desde aquí hacia acá los colores muestran aumento en las dosis y vemos que estos son 3 tamaños de colmena, vemos que hay una disminución en el número de huevos que pone la reina cuando la colmena está inserta en un campo donde tiene una dosis residual de insecticida mayor. Y hay un aumento acá de número de celdas vacías, nuevamente una tendencia a más celdas vacías mientras más neonicotinoide residual tenemos en el ambiente. Por tanto, al menos todos estos cambios fisiológicos sí están bastante bien estudiados y fundamentados. Ya entrando de lleno en el estudio, como yo les decía, yo trabajo en un laboratorio genético en que estudiamos a nivel celular los cambios en el ADN y los cambios que van desde el ADN hasta llegar a la proteína, que es finalmente el resultado final de la información genética, ¿ya? Entonces nosotros hicimos un estudio en donde estudiamos, valga la redundancia, RNAs mensajeros, que son los intermediarios entre la información genética del ADN hasta llegar a la proteína, y estudiamos la abundancia de estos mensajeros en abejas alimentadas con y sin dosis residual de insecticida, y estudiamos también otros elementos regulatorios del RNA mensajero, que son lo que se llaman los microRNA, que el insecto o todos los seres vivos los aumentamos cuando queremos bloquear el paso de mensajeros a proteína, ¿ya? Entonces me voy a centrar en esto. Material de información fue lo que nosotros analizamos, porque las células tienen un refinado control de sus mecanismos para producir proteínas porque necesitan ahorrar energía. Producir proteínas que no se van a ocupar son muy costosos, ¿ya? Entonces había que estudiar tanto los mensajeros, las proteínas, como estos elementos regulatorios para tener una idea global de qué es lo que estaba pasando a nivel celular. Yo trabajé con colmenas encerradas en jaulas, lo cual fue muy, muy difícil, pero fue el único mecanismo, el único método que pensamos posible para poder controlar que la abeja no fuera a alimentarse al ambiente. ¿Ya? Entonces hicimos jaulas, distribuimos colmenas adentro y estudiamos, hicimos cursos, fueron varios años, este es el grupo de trabajo en donde estudiamos cómo mantener estas colmenas, hicimos periodos de adaptación, fuimos variando la dosis de alimentación, la forma de preparación del alimento, compramos miel, polen a un agricultor orgánico que creo que hoy día está, pero no lo he visto, porque no lo conozco personalmente, pero Quentin debe andar por ahí. Hicimos un seguimiento de las posturas en cada una de estas colmenas y marcamos las abejas a los 21 días. O sea, marcamos la abeja desde la postura hasta el día de 21, la aislamos y la recuperamos de nuevo al día 27. O sea, la abeja en su estado adulto estuvo 7 días dentro de la colmena, pero nosotros éramos capaces de recuperarla según la marca y el color para asegurarnos que todas las abejas que estudiamos tenían exactamente la misma edad. Porque la expresión de estos genes, de los mensajeros y de los small RNA, que son estos reguladores, es muy dependiente de la edad. Por lo tanto, teníamos que asegurarnos que todas tuvieran el mismo día.
Entonces, como les decía, básicamente dividimos estas jaulas con colmenas en dos grupos, aquellas que siempre se siguieron alimentando con un tratamiento orgánico, con alimento orgánico, y aquellas que están marcadas en rojo, que le pusimos esta dosis muy baja, residual, de imidacloprid, que es una dosis a 2,5 partes por billón. Después hicimos este proceso de observación para sincronizar las colmenas, excluimos las colmenas, los marcos con posturas que ya estaban por nacer. Una vez que la abeja nacía, se marcaba, se recapturaba, como les decía, a los 7 días de vida adulta, y la abeja se introducía inmediatamente en un tanque de nitrógeno líquido para suspender inmediatamente todo su proceso celular que estaba ocurriendo. Y se hicieron todos estos análisis ómicos, que se llama, que son análisis globales masivos para ver todo lo que está pasando a nivel de los RNA mensajeros, de las proteínas y de los small RNA. Voy a pasar rápidamente a estas diapositivas, pero las quise dejar a pesar del tiempo, perdón si me paso un poquito, porque es un trabajo muy global, hecho con muchos estudiantes. Hay 3 tesistas de magíster en genética que hicieron sus tesis en este tema. Una de ellas es Joana, y esto es lo que muestra este gráfico, es que estos puntitos son mensajeros en que se compara su abundancia en las abejas control con las abejas tratadas. Y los puntitos hacia acá son aquellos que disminuyeron en las tratadas, y hacia acá son las que aumentaron. Pero los que están aquí encerrados son aquellos mensajeros que eran consistentemente significativos, que se encontraban estos cambios entre todas las réplicas de las abejas y de las colmenas estudiadas. Entonces encontramos, en resumen, 41 mensajeros con diferencias de expresión sutiles, pero muy consistentes entre las colmenas. Y después voy a mostrarles un poco qué hacen o cuál es la proteína final que van a codificar estos 41 mensajeros. Como les decía, también estudiamos las proteínas. A nivel de proteínas encontramos 48 proteínas que cambiaron significativamente entre colmenas. Y cuando estudiamos, esta fue la parte de la tesis de Ronnie, que es un estudiante que ahora está haciendo su doctorado en Canadá. Cuando estudiamos los cambios a nivel de los microRNA, encontramos 9 microRNA que estaban cambiando entre las colmenas tratadas y las controles. Entonces lo que nos fuimos a hacer ahora es estudiar qué son estos microRNA, qué son estos mensajeros y cuáles son estas proteínas y cuáles son sus funciones. Encontramos varias alteraciones fisiológicas consistentes, pero yo me voy a centrar en 3 que son las que a mi parecer hasta el momento son las más interesantes. Lo primero es que, como yo les contaba, el neonicotinoide altera la transmisión del impulso nervioso, y el impulso nervioso es un cambio eléctrico entre las neuronas. Ese cambio está dado por una diferencia acá en que la neurona primero está en un estado negativo, sube y vuelve finalmente a bajar a un estado negativo. Y en ese proceso hay distintos canales que se tienen que abrir y cerrar y dejan intercambio de iones, ¿ya? Entonces hay canales que están involucrados, como por ejemplo estos, que son los canales de sodio independientes de voltaje. Tenemos canales de sodio dependientes de voltaje y después canales de potasio, que son los encargados de repolarizar la célula. Nosotros encontramos que todos los canales de sodio independientes de voltaje estaban aumentados, sobreexpresados a nivel de mensajeros y más abundantes a nivel de proteínas. Estaban aumentados los canales para, que son los de sodio dependientes de voltaje, y estaban aumentados los canales de potasio. ¿Qué significa o qué podemos concluir con esto? Es que había una sobreexpresión de canales asociados al transporte de sodio y potasio que pone de manifiesto que el insecticida está llegando a su sitio de acción y esta dosis, que si bien es muy pequeña, estaría alterando el potencial de acción, estaría alterando la comunicación en la abeja. Entonces, la abeja no muere. Nosotros no ocupamos una dosis, como les decía, letal. De hecho, hicimos pruebas y la abeja en laboratorio, al alimentarla de esa dosis, seguía manteniéndose tanto como las abejas controles. Pero esto muestra que el insecticida está llegando al cerebro y está alterando la comunicación. Después, como les contaba, hay evidencias de alteraciones en el sistema inmune y efectivamente nosotros encontramos varios mecanismos de sistema inmune en la abeja que están alterados. Encontramos que todas estas proteínas de la jalea real están disminuidas
en las abejas, en el cerebro de las abejas, cuando se estaban alimentando con esta dosis residual de imidacloprid. Encontramos disminución de un péptido esencial antimicrobiano, que es el defensin, también estaba significativamente disminuido, y la que a mí me parece muy importante y es la que estamos ahora siguiendo con estudios es la apolipoporina. Esta es una proteína clave para gatillar toda la respuesta humoral de la abeja, del sistema inmune, y está significativamente disminuida y también está menos abundante a nivel de proteína. Entonces, si bien hay trabajos que decían y que mostraban evidencia de que el sistema inmune de la abeja está deprimido, a mi conocimiento, este es el primer estudio en donde se muestra cuál es el mecanismo puntual que podría ser el responsable de por qué la abeja estaría con un sistema inmune más sensible. Y el otro grupo muy interesante es en el polietismo. Encontramos alteraciones de las hormonas responsables del envejecimiento de la abeja y el paso desde un estado de nodriza a pecoreadora. Nosotros, como les decía, estudiamos las abejas a los 7 días de emergida, ¿no es cierto?, de nacida. En ese estadio, la abeja era una nodriza, tenía que quedarse en la colmena cuidando a las otras. Tenía que tener poca hormona juvenil, que es la hormona que cuando se dispara hace que la abeja pase a pecoreadora. Alta vitelogenina, alta hexamerina y tenía que tener altas las proteínas de la jalea real. ¿Qué encontramos? Encontramos aumentado un precursor de la hormona juvenil. Si bien no detectamos la hormona juvenil alta, al estar aumentado este precursor nos da una idea de que efectivamente va en camino de aumentar la hormona juvenil. Encontramos disminución de la vitelogenina, disminución de la hexamerina y disminución de las proteínas de la jalea real. Entonces, este patrón es típico de una pecoreadora, ¿ya? La pecoreadora efectivamente tiene que tener la hormona juvenil alta y todas estas hormonas o proteínas disminuidas. Por lo tanto, nosotros estamos hipotetizando y también con sustento científico anterior de que esta dosis residual constante en la dieta de los polinizadores, particularmente de Apis mellifera, que fue el modelo de estudio, podría estar produciendo lo que se llamaría una pecoreadora precoz, en donde podría salir a pecorear antes con otros sistemas sensoriales, por ejemplo, no bien desarrollados, y podría producir toda una alteración en el equilibrio de la colmena. Entonces, en resumen, y esta ya es la última diapositiva, la abeja no es capaz de degradar el compuesto imidacloprid, sino que más bien lo acumula en el cerebro. La abeja, alimentada con esa dosis residual de insecticida, tiene un sistema inmune deprimido, por tanto está más predispuesto al ataque de patógenos, y el insecticida imidacloprid adelanta el ciclo de vida de la abeja obrera, generando pecoreadoras precoces, desregulando la división de tareas dentro de la colmena. Y lo que para mí, como ecóloga, es muy importante, si bien la Apis mellifera es un buen modelo de estudio, es fácil de manejar y de mantener en colmena, en realidad la pregunta que yo me hago por detrás es qué pasa con todos los otros insectos polinizadores que no son protegidos por el hombre y que tal vez ni siquiera alcancemos a estudiar alguna vez. Entonces, nosotros tenemos 450, 812 seminópteros, muchos de ellos nativos, nativos, y muchos de ellos endémicos, que solamente están en Chile, los cuales desconocemos. Y finalmente, esta es la diapositiva de agradecimiento a todo el grupo de trabajo. Esto se hizo en colaboración con académicos de Escocia, donde se hizo el análisis de las proteínas, y con académicos de Colombia, y esos son el grupo de estudiantes.